Bien, este tema, el diseño estructural de la iglesia, un análisis de los modelos de liderazgo y el diseño bíblico en cuanto a la pluralidad de ancianos. ¿Por qué esta clase? Un par de razones. Como ustedes saben, estamos en el proceso de tener un nuevo anciano en la iglesia. Y hemos estado en un proceso ya que 4 meses. Y hay personas que se me han acercado lo suficiente para yo ver la necesidad de aclarar un par de cosas. ¿Qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a esto? Y a dónde nosotros como iglesia estamos. Y el patrón o el formato que quiero seguir es más o menos el siguiente. Vamos a ver lo que la Biblia enseña, o sea, el principio, y cómo ese principio, o basado en ese principio bíblico, nuestra iglesia funciona, cómo lo aplicamos. Y tal vez entrar un poco más a cómo se vería o cómo se ve esto en la vida práctica de nuestra iglesia en particular. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos y hermanas, si usted tiene preguntas, si usted tiene dudas, hay unos que no están aquí ahora, que presentaron sus dudas y me pareció bien en cuanto a ciertas cosas, pero si usted está aquí y tiene dudas de cómo funciona esto, cómo saber, este es el tiempo de hacer las preguntas. Aquí nadie lo va a morder, nadie va a decir, alguien me dijo la vez pasada que me dice, no, yo no quería preguntar, yo no quería decir nada porque me dijeron que si decía algo, pues me iban a hacer a un lado. Yo le dije, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar aquí entre nosotros? Ya varios años. ¿Y usted ha visto que haya pasado algo así? No. Ok. Entonces, quien le dijo eso, le dijo mentiras, ¿verdad? Así que digo esto para decir que con toda libertad hagamos las preguntas necesarias. Algunas de ellas pueden ser no tan cómodas, pero hay que hacerlas, hay que responder, porque esto es para el bien de nuestra iglesia. Bien, estos son más o menos algunos de los versículos que tratan este tema en cuanto a los ancianos de la iglesia. Así que quiero que vayamos a la próxima. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cuál es la autoridad máxima en la iglesia? Es Cristo. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Él es el dueño de la iglesia. Luego, ¿cómo Cristo obra? ¿Cómo Cristo gobierna su iglesia? ¿Cómo la gobierna? Por medio de su palabra, primero, y luego por medio de un liderazgo humano. Por un liderazgo humano. Y luego la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Los líderes humanos no poseemos, no tenemos autoridad independiente. Los pastores, ancianos, y esto es algo que vamos a aclarar más adelante, porque había confusión en cuanto, bueno, ¿qué es un pastor? ¿Qué es un anciano? ¿Qué es un obispo? No entiendo. Y vamos a hablar un poco de eso. Pero los pastores, ancianos de una iglesia, no mandan, no tienen una autoridad independiente. Tienen una autoridad delegada. ¿Qué entienden ustedes por una autoridad delegada? Que alguien se la otorgó. Que alguien se la otorgó. Fue dada por alguien. Que fue dada por alguien. ¿Qué implicaciones tiene eso entonces? De que alguien le otorgó a los líderes humanos, a los pastores y ancianos, cierta autoridad. O sea, no nace de nosotros el decir, bueno, aquí los jefes ya saben,
No, alguien se lo otorgó. Entonces, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de eso? ¿O qué podemos sacar de eso? De que, bueno, hay alguien que otorga esa autoridad a estos hombres. Por lo tanto, ¿qué? Si los hombres no se alinean con esa autoridad, ya no tienen autoridad. Correcto. La autoridad de los hombres que Dios pone en el liderazgo de una iglesia termina en el momento que sus demandas no están de acuerdo a la palabra de Dios. El momento que un hombre, pastor de una iglesia, quiera imponer o sugerir basado en sus gustos, preferencias y no basado en la escritura, hermano, usted ya no tiene, esa ya no es autoridad. La autoridad es otorgada por Cristo a los líderes de una iglesia y es dada por medio de su palabra. Esto es lo que manda en la vida del cristiano y en la iglesia de Cristo. Entonces, el pastor, los pastores, los ancianos están sometidos a lo que la Biblia enseña y gobiernan de acuerdo a sus enseñanzas y nada fuera de ellos. Si en algún momento un pastor o un anciano se sale, pues hizo eso exactamente. Se salió del canal que le corresponde. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pastor, no solamente, pues estamos hablando aquí de los pastores, pero también aplica para los padres, para el policía, para cualquier persona, porque la autoridad es delegada. Así es. Cualquiera que diga cualquier barbaridad que vaya en su vida, ya no es autoridad. Correcto. Correcto. Y eso usted puede leerlo en Romanos capítulo 3, como Pablo, 13, como Pablo habla de la autoridad que Dios, o sea, la espada se la dio para una razón a la autoridad, pero es una autoridad delegada. Ellos deben de ejercer autoridad, deben poner orden, pero eso viene de parte de Dios. ¿Algo más? Más o menos. Sí. Cuando tenga una autoridad delegada, también tienen que dar cuenta. Y vamos a ver un poco de eso. ¿A quién le damos cuentas? A Cristo. Y hay versículos en el Nuevo Testamento donde a los pastores se les dice claramente que daremos cuenta al príncipe de los pastores. Al príncipe de los pastores. Bien. Yo le pedí a nuestro hermano Edward 2 semanas para esta clase porque quiero que cualquier pregunta, cualquier cosa salga. Pero si la terminamos en una, la terminamos en una. O sea, yo no tengo ningún problema, pero sí quiero dar la oportunidad de que aclaremos muchas cosas que tal vez en las cuales tengamos dudas. Déjeme hacer algo más aquí. Vayamos a la próxima, por favor. Bien, esta es la estructura nuevamente de la autoridad bíblica. Cristo es la autoridad absoluta. No hay nadie sobre él. Él gobierna a la iglesia. ¿Por qué? Porque él compró con su propia sangre la iglesia. Alguien, voy a pedir que tengan Biblias listas. Alguien que vaya a Hechos, capítulo 20, versículo 28. También alguien que vaya a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. 8:20. 8, 20, 28, ¿qué dice? Eso no dice. ¿Qué dice? Podemos leer hasta el... Sí, el 28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por sus propias sangres. Este es Pablo, hablando a los que iban a ser ancianos, a los que iban a ser encargados de la iglesia. Les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes por obispos, para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor. ¿Por qué de Él? Porque la cual Él ganó por su propia sangre. Él es el dueño porque Él compró la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Los miembros no son dueños de la iglesia. Los pastores no son dueños de la iglesia. Yo sé que muchos de nosotros venimos de trasfondos o de iglesias donde aparentaba que sí, que había un dueño terrenal. Bueno, la Escritura dice, no hay un dueño de la iglesia. Aquí no hay dueños. El Señor es el dueño. Y la Escritura rige sobre todo liderazgo humano. La normativa es la palabra de Dios. Nuevamente, si algún anciano o un pastor le pide hacer algo o parar de hacer algo que no está conforme a las Escrituras, no hay razón por la cual obedecer. No hay razón. Si está fuera de la Escritura, ya no hay autoridad. Sí. Eso implica que nosotros como iglesia debemos conocer. Correcto. Si no es imposible poder determinar qué está pasando allá. ¿Por qué? Eso es importante lo que dice Alejo. ¿Por qué nosotros conocemos de tantas iglesias que aún tal vez con el poco conocimiento que tenemos, pero con solo ver, decimos, ¿y cómo es posible que esta gente se crea todo esto? ¿Cómo es posible que esta gente caiga otra vez en eso? Pero ¿y cómo es posible que aguanten tanto abuso? ¿Por qué? Por lo que dijo Alejo. No conocen las Escrituras. Por lo tanto, van por el camino de la vida creyéndose lo que les diga cualquiera. Solo porque alguien grita y hace su show, decimos, bueno, tiene que tener autoridad de Dios. No, esta es la autoridad. Cristo es la autoridad y Él gobierna por medio de su palabra. Sí, hermano. Nosotros que dedicábamos gracias a Dios porque estábamos metidos ahí. Estábamos metidos. Pero ahora, gracias a la misericordia de Dios, nosotros podemos llegar a una iglesia y desde que entramos y vemos el procedimiento, sabemos si es de Dios o no. Amén. No porque nosotros seamos sabios, sino porque la Escritura, la palabra de Dios es sabia y nos enseña cómo es una iglesia. Amén. Se debe enseñar. Sí, como dice el hermano Noé, nosotros como iglesia hemos crecido en ese aspecto y damos gracias a Dios por eso. Entonces, los ancianos de una iglesia están subordinados. Es una autoridad delegada de parte del dueño de la iglesia, de parte del rey. Y de la forma que gobiernan es por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras. La iglesia no pertenece, yo sé que los que están lejos, pues lo siento, pero se los leo. La iglesia no pertenece a familias fundadoras. ¿Cuántos? Eso pasa mucho y yo voy a tirar a izquierda y derecha, hermano. Eso pasa mucho en iglesias bautistas. En iglesias bautistas pasa mucho que el viejito o la viejita que tiene 45 años de estar ahí, se cree el dueño. Recuerdo una vez
Y el hermano Noé parece que fue que me contó esto. Una hermana que nosotros conocíamos, americana, en otro edificio donde estábamos, alguien se sentó en una silla que supuestamente le pertenecía a ella, en una banca. Y llegó ella y apártese. O sea, levántese aparte porque esta es mi silla. ¿Y a dónde está el nombre? No hay nombre. Y esta señora, yo luego se lo traje al pastor americano, le dije yo, mira, esto y esto pasó. Y él dijo, lo siento mucho. El pastor Aarón dijo, sí, esta señora está más vieja que todos aquí. Y siempre nos atrae. Pero ella pensaba, porque tenía tantos años y era la más antigua de todo eso, y parece que el cheque era fuerte también, se creía dueña de la iglesia. Porque era una de las familias fundadoras. Esta hermana pues, se creía dueña hasta el punto de que quería apartar a la gente de la que ella consideraba era su silla. Bueno, la iglesia no le pertenece a familias fundadoras. La iglesia le pertenece a Cristo. Y aquí entre nosotros hay varias familias que fundaron esta iglesia. Yo estaba ahí, pero yo era un niño. Bueno, la iglesia no nos pertenece a nosotros. Así de claro. No es suya, ni es mía. Ni tampoco le pertenece a los donantes influyentes, a los que dan más ofrenda. Por la gracia de Dios, aquí los pastores no se dan cuenta quién da y quién no da y cuánto dan. Nosotros, yo no sé, ni me importa. Y ahí está el hermano Noé que le puede decir si eso es verdad o mentira. Yo no sé, ni me importa. Ni tampoco a pastores exitosos. Aquellos que hasta vuelan, levitan. O sea, levitan de lo santo y de lo guau que son. Piensan que la iglesia les pertenece o la iglesia los hace sentir como que la palabra de ellos es la última palabra y es la que vale. Si está fuera de las escrituras, no vale. No vale. El Señor dijo que donde estaban 2 o 3 congregados. Entonces, si es un pastor que tiene una iglesia de 1000 miembros y está fuera de las escrituras, no vale. No vale. Los ancianos dirigen según la voluntad del dueño de la iglesia, según la voluntad del dueño del rebaño. Y no lo hacen o no deben hacerlo por ambición personal. No deben hacerlo por ambición personal. O sea, el que es anciano o pastor de una iglesia, muchas veces, yo dije que iba a decir lo que yo pensaba. Yo he conocido a hombres que han fracasado en lo profesional, en lo de afuera, y se meten al pastorado. ¿Por qué? Porque no dieron la talla afuera. Y piensan que en la iglesia, como la gente no estudia la escritura, yo los embobo a todos. Yo los embobo a todos y soy el jefe. Ambición personal. La iglesia, el pastorado, el ser anciano en una iglesia, y yo lo voy a decir esto con mucho cuidado. Una de las razones, yo tengo mi convicción personal por el cual, aunque hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿y usted por qué no es el pastor general y se le da un salario? Porque no quiero. Y esa es una convicción personal. El Señor en su misericordia provee lo necesario. No necesito. Eso no quiere decir que está mal que un pastor cobre su salario por la iglesia. No estoy diciendo eso. Pero personalmente
No. No y no. ¿Por qué? Porque es que yo veo el pastorado. Es un llamado, no es una profesión. Es un llamado santo. No es una profesión como cualquier otra que yo pueda tener afuera. Y desgraciadamente hay muchos hombres que agarran el pastorado como una profesión. Nuestro hermano Josué nunca tomó el pastorado como una profesión. Nuestro hermano Josué pudo ir a varias iglesias donde le iban a pagar mucho dinero y con mucha gente. Y siempre dijo, no, y ni quiero saber nada. Dijo, esta es mi iglesia. Y eso es lo que yo también aprendí. Porque él sabía que esto no es una profesión, este es un llamado santo del dueño de la iglesia. Del dueño de la iglesia. Por lo tanto, los ancianos no deben de tomar el pastorado ni gobernar la iglesia por ambición personal. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pasa a la próxima. Nuevamente, el límite de la autoridad humana, Jesucristo es el dueño. Él la compra. La iglesia local no pertenece a los líderes, ni fundadores, ni nada. Es de Cristo. El contraste, el príncipe de los pastores conoce a sus ovejas. Él las alimenta y da su vida por ellas. El líder humano, nosotros no expiamos por los pecados de nadie. Solo el Señor puede hacer eso. Sin embargo, nosotros debemos de reflejar el servicio sacrificial de Cristo al pastorear la iglesia. Debemos de aspirar a lo más cerca a ser como Cristo en el cuidado de su rebaño. Y es por eso que no puede ser una profesión. Porque es que a mí si mi trabajo no me gusta, yo me voy para otro trabajo. Si yo siento que mi trabajo no, yo me voy. Gracias, señores, me voy y me voy para otro lado. Y se acabó. Pero la iglesia es diferente. Son almas. Es un cuerpo. Es un rebaño que le pertenece a Cristo, quien murió y se dio por ella. Y Él decide tener a pastores para gobernar sobre ella. Es un llamado santo y especial. Por lo tanto, el pastor debe de tratar, o los ancianos y pastores deben de tratar de parecerse, ese liderazgo debe parecerse lo más, con todas las faltas y con todas las cosas que nos faltan, a como Cristo amó a su iglesia. Y él nuevamente, ¿cuál es el límite? El límite, los ancianos pastorean bajo la autoridad delegada, no pueden dirigir según mi ambición. Yo quiero ver una iglesia así, o quiero que se parezca así. No. Deben de, ni tampoco tradición. Yo crecí en un hogar cristiano, mi papá no es cristiano, pero siempre fui a la iglesia. De hecho, ni fútbol me dejaba jugar los domingos mi mamá, porque yo tenía que estar en la iglesia. Algo que como muchacho me molestó mucho, pero ahora lo agradezco. Llegaban entrenadores a la casa a hablar con mi mamá. Señora, que el muchacho, déjelo jugar. El muchacho el domingo en la iglesia. Si el papá lo quiere llevar después de la iglesia, está bien, pero el domingo en la iglesia. Y eso es lo que era. El domingo en la iglesia. Se me perdió algo aquí. Sí. Bueno, decía en cuanto a tradición. Entonces crecí en un hogar cristiano. Luego crecí en nuestra iglesia. Yo era parte de los hermanos que fundaron esta iglesia.
Y yo crecí viéndolos como los hermanos que aún están acá desde antes amaban a la iglesia, servían. Y lo que pasamos en esa iglesia, hermano. Oh. ¿Por qué? Porque venían hombres que decían ser pastores y no lo eran. Muchos de ellos, no todos. Pero el Señor sostuvo su iglesia. Y nosotros, yo crecí en esa tradición, un poco ya más viejo, me mudé a otra iglesia. Yo ya era un adulto. Y tenía otra tradición. Tradición presbiteriana. PCA Church. Hay dos lados de la iglesia presbiteriana. Una liberal y la otra más conservadora. Ahora ya están casi igual. Las dos, desgraciadamente. Entonces yo también crecí en esa tradición. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque yo veía cómo los liderazgos, dependiendo de sus tradiciones, querían gobernar la iglesia. Y tenía amigos también de iglesias bautistas que se gobernaban de otra forma. Y cada quien según les parecía bien, muchas veces. Se habían alejado de que el que rige cómo la iglesia funciona está acá, las Escrituras. Las Escrituras. Conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Y eso me lleva a la próxima. Por favor, la próxima slide. Entonces, nosotros, ¿cómo funcionamos, hermanos? Esa fue una de las preguntas que se me hicieron a mí. ¿Cómo funcionamos nosotros, hermanos? Porque yo vengo de una iglesia bautista y es así. Otros, no, yo vengo de una iglesia donde la pastora es la que manda. No, de otro, yo, como dije, antes de venir a estar con nuestro hermano Josué, yo venía de una iglesia presbiteriana. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionamos nosotros? Hay 4, seguro que hay más, pero hay 4 modelos principales del gobierno de la iglesia. Primero de ellos es un gobierno episcopal. Un gobierno episcopal, una autoridad eclesiástica externa y que tiene una jerarquía. O sea, que tiene obispos sobre múltiples iglesias y sobre los obispos están ¿qué? Cardenales y luego está el mero mero, el papa. Entonces, la congregación tiene una participación limitada. Los feligreses se sientan ahí y me voy para mi casa después. O sea, no tienen ninguna participación. Las decisiones en un sistema episcopal vienen desde arriba. Y es así, es un triángulo así. Y baja. O sea que se pierde lo autónomo que debe ser una iglesia local. El que está bien arriba decide por todos los demás sin saber en qué situación se encuentra cada iglesia local. Y ni le importa. Ni le importa. Entonces, ese es uno de los sistemas, el sistema episcopal. Y obviamente los episcopales, los metodistas, los católicos tienen este modelo de gobierno en la iglesia. Luego está otro, el pastor único. El pastor único. Este es el hombre que tiene autoridad máxima sobre la iglesia. Toda la autoridad está concentrada en un hombre. En un hombre. Él manda, él decide, él hace, él deshace. Y nadie le puede decir nada. Nadie le puede decir nada.
muchas veces hay unos títeres que se llama la junta de directivos. En unas iglesias les dicen diáconos, pero ese no es el modelo diácono que nosotros tenemos aquí en esta iglesia. Una directiva de diáconos que lo único que hacen es mover la cabeza así. Decirle sí al pastor. Pero toda autoridad, toda decisión es por este único hombre que ha tomado toda la autoridad. Él dice, él hace, él deshace, él quita, él pone, él manda. Hasta cuenta el dinero también, exactamente, correctamente. Luego tenemos otro modelo, y es el modelo congregacional puro. Una democracia. A todos nos gusta la democracia, ¿sí? No. Una democracia total. La congregación vota y administra todos los detalles. O sea que los pastores, o el pastor si hay, está a la merced de lo que decidan la congregación. Oh, sí, Dios lo puso, pero nosotros mandamos. Y el pastor se convierte en un títere de las personas o los grupos más fuertes de la iglesia. El pastor no puede predicar o evita predicar de una manera clara la palabra de Dios por miedo a ofender tal vez a este lado de la iglesia o a ofender a aquel grupo de la iglesia. Especialmente si son los que más dan dinero. Un gobierno puramente congregacional, democrático, es un desorden. Es un desorden. Pueden tener cosas buenas, pero se convierte en un desorden. Se convierte en eso. Se convierte en grupitos de personas influyendo en las decisiones porque son los más números de personas que tienen. Yo he visto iglesias, conozco de iglesias donde funcionan así. Y había un grupo bastante grande, que luego se hizo un poco más grande, que echaron al pastor. Porque simplemente no hacía lo que ellos querían. O no estaba de acuerdo con lo que ellos querían hacer. Entonces, unen fuerzas. Y como votan por todo, hicieron una moción y dijeron, queremos votar al pastor. ¿Y qué pasó aquí? Y vamos a votar. Bueno, en una reunión de negocios de la iglesia, a votar. Y aparecieron personas que estaban en el libro de membresía de la iglesia, pero no habían asistido a la iglesia por 20 años. Pero está ahí, está en el libro. Son miembros. Pueden votar. ¿Quiénes votan por votar al pastor? Para afuera. No sé, ¿cuántos de ustedes han estado en iglesias que son puramente congregacionales? El hermano. ¿Y qué nos dice de esa experiencia? ¿Qué piensas? Hay cosas buenas, pero una de las experiencias es que el pastor se convierte en una persona que está buscando un placer y no está realmente inspirado en seguir la palabra de Dios. Y también el pastor es un empleado de la congregación, no es un líder. Y básicamente el orden de que Cristo es quien le delega se rompe. Es la iglesia que le delega a él. correcto. Entonces, no habrán algunas cosas buenas,
que si el pastor es muy tirano, lo votan. Eso es lo único bueno. Todo lo demás. Así es. Y luego está el modelo que yo creo que, y nosotros creemos como iglesia, como el bíblico, que es ancianos más congregación. Ancianos, los ancianos gobiernan, enseñan y lideran la iglesia de una manera regular. El Señor los ha puesto, ha llamado, y hay versículos que tal vez la próxima semana entremos porque ya se me está acabando el tiempo, donde es claro que Pedro, en Hechos, dice en las iglesias, elijan ancianos, pongan ancianos y ellos van a dirigir la iglesia. O sea, ese es el modelo bíblico. Sin embargo, eso no quita, porque yo sé que lo que estamos pensando, y alguien me lo dijo a mí hace un par de semanas, y entonces nosotros tenemos voz y voto o estamos aquí solo viendo. No, la iglesia, la congregación conserva responsabilidades tanto teológicas como también responsabilidades de disciplina, pero siempre bajo la iglesia, bajo el mandato de Cristo. La iglesia no es pasiva. La congregación no está ahí nada más viéndolo venir. No, la iglesia tiene algo activo que hacer en la vida de la iglesia. No es simplemente pasiva, no somos unos episcopales. No lo somos. El modelo es Cristo, por medio de su palabra, gobierna por medio de ancianos a la congregación, pero no es una congregación pasiva. Y al final, la próxima semana veremos cuáles son las responsabilidades de la iglesia en todo este proceso y en la vida de la iglesia. No es pasividad. Lo que pasa es que nosotros muchos estamos acostumbrados a ser pasivos y nos gusta venir a sentarme, levantarme y irme para la casa y no hacer nada. Y nos parece perfecto, maravilloso. O sea, yo no tengo ninguna responsabilidad, no hago nada y me parece bien. No, la iglesia tiene responsabilidades que debe de cumplir también. Pasa a la próxima. Esto más o menos explica el mecanismo que estos diferentes modelos usan y a dónde fallan. Pero yo no quiero entrar porque ya son las 11:40. Así que vamos a dejar esto para el resto, para la próxima semana. 11:40, no, 11:38, me quedan 3 minutos. ¿Alguna pregunta? Algo que usted quiere decir hasta ahora? Algo que deberíamos... Mire, yo voy a hablar un poco más de los modelos. Voy a hablar de la pluralidad de ancianos, cómo se ve eso en la congregación. Voy a hablar de cómo funciona esto con los diáconos también de la iglesia. Vamos a hablar del mito que se ha creado del pastor, y esto lo voy a decir porque me lo dijeron así. Me dice, no, el pastor principal. Y mira, ¿qué quiere decir pastor principal? El pastor principal, no, el hermano que... Porque la Biblia no contempla pastor principal. No. La Biblia pone ancianos y pastores. Todos ahí en lo mismo. Ahora, y vamos a ver más adelante, hay diferentes funciones, diferentes responsabilidades, diferentes... el Señor le ha dado diferentes gifts, dones para servir a la iglesia. Entonces cada tiene sus responsabilidades y lo que hace en la iglesia. Pero eso no quiere decir que hay un pastor principal y los demás están ahí para hacer número. No. No es así. No hay un pastor principal. O sea, y yo sé lo que muchas veces se da a entender con esto. Y entiendo, pero es bueno que nosotros tengamos claro
cuando hablamos de pastor principal lo que estamos queriendo decir. Hay un concepto que se llama el primero entre muchos, puede ser. En inglés sería first among equals. Y es lo que está diciendo que uno es mayor que el otro. Lo que está diciendo es que es generalmente el que da la cara más de todo. ¿Por qué? Por los dones que tiene, por el tiempo que tiene, por cosas por el sistema. Como ejemplo, y con esto termino ya que no tienen preguntas. Nuestro hermano Josué es el que llevaba la mayoría de la carga entre nosotros, entre yo y él. Pero, y eso me gustaba a mí, no les voy a mentir. Pero porque él también él trabajaba a tiempo completo como pastor de la iglesia. Y los dones que el pastor Josué tenía para enseñar, había que aprovecharlos. Entonces yo no me iba a meter ahí para hacer qué. O sea, esto es como que a alguien le digan, ven a tirar un penal después que lo tira Zidane. O sea, eso es decir, no, me pone aquí en una situación muy rara. Entonces, pero a mi hermano Josué, nunca, y eso es que él decía que yo podía ser el hijo de él, y es verdad, me vio como menor o como inferior. Las decisiones en la iglesia se tomaban en consenso. En consenso. Él era el que más predicaba, aunque él siempre me decía, tienes que predicar más, y yo sí, y no. Pero él nunca, porque el pastor Josué tenía claro lo que la Biblia enseñaba en cuanto a los pastores. Y nuestro deseo, mi deseo es que lo mismo siga aquí. Aquí no va a cambiar eso. Pero es importante aclarar estas cosas porque yo sé que estamos un poco confundidos algunos. Y está bien. Está bien. Entonces, digo esto porque tenemos el mito de que hay un pastor y luego los demás ancianos. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Es menor grado? ¿Sea ayudantes o yes men? ¿Qué quiere decir eso? Y eso lo vamos a ver y lo vamos a aclarar. La otra cosa que también vamos a ver la próxima semana es ¿por qué hay necesidad de tener pluralidad de ancianos? Muchos o varios ancianos. ¿Por qué? Es importante. Es importante por varias cosas. Por características, como dije, por dones diferentes, por protección para la iglesia y para los pastores mismos, rendición de cuentas entre los unos y los otros, y cómo también la Biblia usa las palabras anciano, obispo o pastor intercambiables, o sea, las usa interchangeably. Las usa así para la misma posición, para el mismo oficio. No es que el obispo sea más o el anciano sea más o menor que el pastor. No, la Biblia, y nosotros vamos a ver unos versículos bíblicos donde Pablo deja eso muy claro. O sea, hay igualdad de oficio, diferencia en función. Bien, 11:45, 11:43. ¿No hay preguntas? Si usted tiene miedo de decir algo así en público, me lo puede decir a mí después, no hay problema. O sea, si usted no dice, no, aquí en medio de todos, mejor no digo nada. No, apárteme y dígame, hermano, esto y esto y esto, y yo voy a tratar de aclarar eso en la próxima escuela dominical.